Bienvenidos a Huellas del Corazón, donde las historias conmovedoras dejan una huella indeleble en los corazones de los oyentes. Una niña en silla de ruedas, un caballo famosamente feroz, y un momento que hizo que el mundo entero contuviera la respiración. No todo el mundo cree en milagros, pero hay momentos, un simple toque, una mirada sincera, que pueden cambiarlo todo. Mira el vídeo ahora para experimentar el extraordinario viaje de fe, coraje y conexión que trasciende todas las fronteras. No olvides suscribirte al canal Huellas del Corazón para seguir acompañando las historias que hacen palpitar tu corazón por siempre. Gracias por estar aquí. Nos vemos en los próximos pasos del corazón. Yo quiero intentarlo. La voz cristalina pero resuelta resonó desde el área designada para personas con discapacidad, sumiendo a toda la tribuna en un silencio momentáneo. Una niña sentada en una silla de ruedas, su cabello rubio trenzado cuidadosamente en una coleta que descansaba suavemente sobre su hombro, con unos ojos azules que irradiaban una valentía inesperada, había levantado la mano con determinación. Era ella, Lucía, quien acababa de pronunciar esas palabras con una firmeza sorprendente. Su madre, Teresa, se giró bruscamente, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y terror. «Lucía, no estarás hablando en serio, ¿verdad?» Su voz temblaba ligeramente, cargada de una angustia palpable. Pero los acontecimientos se sucedieron con una rapidez vertiginosa, casi imperceptible. El presentador del evento, con su agudo sentido del espectáculo, había divisado a la pequeña y, con la astucia propia de quien busca un instante memorable, aprovechó la oportunidad sin dudarlo un segundo. «Tenemos una valiente jovencita aquí», exclamó con entusiasmo a través del micrófono, su voz resonando por todo el recinto mientras señalaba con un gesto teatral hacia Lucía. Un verdadero ejemplo de coraje y espíritu indomable. Un murmullo recorrió las gradas, como una ola que se expande lentamente. Los espectadores intercambiaban miradas de asombro, teñidas en algunos casos de un escepticismo evidente. Los experimentados cuidadores de caballos, hombres curtidos por el sol y conocedores de la naturaleza equina, cruzaron miradas preocupadas. Uno de ellos, con el ceño fruncido por la inquietud, se acercó al presentador y le susurró algo al oído, quizás una advertencia urgente sobre los posibles peligros de tal osadía. Pero el presentador, imperturbable, solo esbozó una sonrisa confiada. «¿Por qué no? Todo el mundo merece una oportunidad para demostrar su valía». Dos asistentes, mostrando una disposición inmediata, empujaron suavemente la silla de Lucía hacia el centro de la pista de exhibición. La niña sintió su corazón latir con fuerza inusitada, un ritmo acelerado que no provenía enteramente del miedo, sino de una emoción profunda y abrumadora que la embargaba por completo. Sentía el peso de todas las miradas clavadas en ella, siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad palpable, especialmente la mirada de su madre, una mezcla compleja de vacilación ansiosa y un orgullo silencioso que luchaba por manifestarse. Bravío, el imponente caballo blanco, una criatura de proporciones colosales, se agitaba con nerviosismo, resoplando con fuerza, expulsando nubes de vapor por sus fosas nasales y levantando sus poderosas patas delanteras en un gesto amenazante, como si quisiera desgarrar el propio aire. Su temperamento indómito había hecho retroceder a no pocos jinetes experimentados, hombres acostumbrados a lidiar con la fuerza bruta de estos animales majestuosos. Pero en el instante en que Lucía fue acercada a su presencia, el tiempo pareció ralentizarse, como si el universo entero contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. La niña extendió su mano,
un gesto pequeño pero lleno de una determinación sorprendente, una ofrenda de paz en medio de la tensión palpable. «Hola, amigo mío». Su voz era suave como una brisa de verano, apenas un susurro, pero de alguna manera logró propagarse por todo el ruedo, alcanzando los oídos de cada espectador. «No quiero hacerte daño, solo quiero ser tu amiga». Bravío se detuvo en seco, su cuerpo tenso como una cuerda de arco. Retrocedió unos pasos cautelosos, sacudió su poderosa cabeza con un movimiento brusco, pero no levantó sus cascos con la furia de antes. Sus orejas se movieron ligeramente, girando en dirección a Lucía, y sus ojos oscuros se posaron en ella con una intensidad inusual, como si estuviera tratando de descifrar el significado de cada una de sus palabras. Lucía no retiró su mano, ni intentó forzar ningún contacto. Simplemente esperó, en silencio, con una serenidad impropia de su corta edad, sintiendo la energía del animal, la tensión en el aire, la expectativa de la multitud. Los segundos se estiraron hasta parecer una eternidad, cada uno cargado de una incertidumbre angustiante. Un susurro nervioso se propagó entre la multitud. «Va a enloquecer en cualquier momento». Pero entonces, en un giro inesperado de los acontecimientos, algo extraordinario, algo que nadie en su sano juicio hubiera podido predecir, comenzó a desarrollarse ante sus ojos atónitos. El gigante blanco, la bestia indomable que había aterrorizado a tantos, bajó lentamente su cabeza, acercando su hocico húmedo y tembloroso a la pequeña mano extendida de Lucía. Un suave roce, apenas perceptible, pero que resonó con fuerza en el corazón de todos los presentes. Un instante de conexión pura, un entendimiento silencioso entre dos seres aparentemente tan diferentes. La niña sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro y contagió de esperanza a toda la arena. La tensión se disipó como por arte de magia, reemplazada por un murmullo de asombro y admiración. Lucía, con su valentía y su corazón puro, había logrado lo que nadie más se había atrevido siquiera a intentar. Había domado la furia de Bravío no con la fuerza, sino con la bondad. «Bravío», exclamó Lucía con una voz que resonó con una autoridad sorprendente, silenciando de golpe el clamor expectante de la multitud. El corcel negro, de musculatura imponente y crines ondeantes, se detuvo en seco, sus poderosas patas delanteras clavándose en la arena, aunque su respiración seguía agitada, dejando escapar bocanadas de vapor en el aire fresco de la tarde. En el instante en que sus ojos se posaron en la pequeña figura, un niño no mayor de 4 años, paralizado por el terror en el centro mismo de la pista, Lucía accionó con rapidez los aros de su silla de ruedas, girando con agilidad hacia el pequeño intruso. Extendió una mano suave, la palma hacia arriba en un gesto tranquilizador. «Ven aquí, pequeño. No pasa nada», murmuró con una dulzura maternal que contrastaba con la firmeza de su orden anterior. El niño, con el rostro bañado en lágrimas y los ojos desorbitados por el miedo, corrió torpemente hacia ella, buscando refugio. Lucía, con delicadeza, lo ayudó a girar y lo impulsó de vuelta hacia el borde de la arena, donde una mujer, con el rostro demudado por la angustia, se abalanzó sobre su hijo, abrazándolo con un sollozo desgarrador de alivio. Lucía alzó la mirada hacia Bravío, cuyos ojos oscuros, momentos antes inyectados de pánico, ahora parecían reflejar una suerte de respeto contenido. «Gracias, amigo mío», susurró con una gratitud profunda que le oprimía el pecho. El caballo, como respondiendo a su voz, inclinó su noble cabeza, un gesto que la multitud interpretó como una comprensión casi humana. El presentador,
visiblemente conmovido, avanzó hacia el micrófono, su voz quebrándose ligeramente por la emoción. Parece que nuestra joven heroína no solo posee un talento innato para conectar con los caballos, sino también una sorprendente capacidad para manejar situaciones de extremo peligro. Creo que todos los presentes jamás olvidaremos este instante. Todo había comenzado unos minutos antes, cuando Bravío, durante su exhibición, se había detenido de repente, su cabeza majestuosa descendiendo en una reverencia inesperada. Lucía, con su sensibilidad aguda hacia el lenguaje equino, había reconocido la señal. Lentamente, con movimientos suaves y deliberados, se había acercado al imponente animal, extendiendo su mano con cautela hasta que las yemas de sus dedos rozaron la tersa suavidad del pelaje azabache. «Tranquilo, muchacho», había susurrado, su voz un hilo de seda en el silencio expectante. «No soy tu enemiga». La arena entera había contenido el aliento, y por primera vez en toda la tarde, Bravío había permanecido inmóvil, como hechizado por la presencia de la joven. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un comentario. El objetivo es alcanzar los 1000 suscriptores. Ahora, continuemos. La voz del narrador resonó brevemente, antes de que el silencio volviera a apoderarse del ruedo. Dentro del improvisado circo, la quietud era tan densa que el más mínimo movimiento resonaba como un trueno. Lucía mantenía su mano delicadamente posada sobre el cuello musculoso de Bravío, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo y las vibraciones sutiles de sus músculos bajo la piel brillante. Para cualquier otro, podría parecer un gesto insignificante, pero para ella representaba la superación de un abismo profundo, la construcción de un puente invisible entre dos mundos. El caballo permanecía inmóvil, sus ojos grandes y oscuros fijos en ella, una mezcla de curiosidad infantil y cautela ancestral brillando en su mirada. Lucía continuaba susurrando palabras suaves, como si compartiera un secreto íntimo que solo ellos dos podían comprender. «¿Ves? No tienes por qué tener miedo», decía mientras sus dedos acariciaban suavemente su crin blanca como la nieve. «Creo que nos parecemos más de lo que imaginas. A veces es muy difícil confiar en alguien». Aunque sus palabras eran apenas audibles, la multitud las escuchaba con una atención casi religiosa. Algunos espectadores comenzaban a aplaudir tímidamente, movidos por una admiración creciente, mientras que otros seguían observando la escena con escepticismo palpable. «Increíble», murmuró uno de los cuidadores a su compañero, con los ojos muy abiertos. «Ese caballo no deja que nadie se le acerque, y ahora está ahí como un manso pony». «No cantes victoria tan pronto», respondió el otro, cruzándose de brazos con una expresión sombría. «Esa bestia es impredecible. En cuanto se sienta acorralado, todo se irá al traste». Pero Lucía era ajena a las preocupaciones que flotaban en el aire. En su universo particular, solo existían ella y Bravío, como si el resto del mundo se hubiera desvanecido en una bruma irreal. Aquel no era solo un momento mágico, sino también una prueba silenciosa, un delicado equilibrio que requería una concentración absoluta. Cada movimiento debía ser calculado con precisión, cada gesto impregnado de suavidad para no romper el frágil hilo que comenzaba a unirlos. De repente, una ráfaga de risas estridentes y gritos despreocupados provenientes de una de las carpas cercanas rompió la tensa atmósfera, destrozando la concentración de Bravío. El caballo levantó la cabeza de golpe, relinchó con fuerza y retrocedió un paso, sus músculos tensándose bajo la piel. Lucía sintió como todo su cuerpo se agarrotaba, mientras los cuidadores, con reflejos condicionados por la experiencia,
se abalanzaban hacia adelante, listos para intervenir ante cualquier eventualidad. «¡No, esperen!», exclamó Lucía, levantando una mano para detenerlos. «¡Déjenme!». Los hombres se miraron entre sí con dudas evidentes, pero finalmente asintieron, concediéndole una última oportunidad. «Tranquilo, muchacho, no pasa nada», susurró Lucía, inclinándose hacia adelante en su silla, su voz cargada de una calma sorprendente. «Solo es un ruido. Sigo aquí contigo». Con una valentía y una determinación que trascendían su juventud, extendió ambas manos, manteniendo el equilibrio precariamente sobre las ruedas de su silla, ofreciéndole a Bravío la libertad de elegir si acercarse o no. Durante unos angustiosos segundos, el caballo pareció dudar, su cuerpo indeciso. Luego, dio un paso vacilante hacia adelante, inclinando su cabeza una vez más, como buscando consuelo en la presencia de la joven. Desde las primeras filas de la improvisada grada, doña Teresa se llevó una mano al pecho, un torrente de emociones encontradas, alivio y una profunda conmoción, embargándola. Había sido testigo de las innumerables batallas que Lucía había librado desde aquel fatídico accidente que la había confinado a una silla de ruedas. Pero este momento era diferente, trascendental. Había algo en el espíritu de su hija que brillaba con una intensidad desconocida hasta entonces. El presentador, con la voz embargada por la emoción, se acercó nuevamente al micrófono. «Es increíble, señoras y señores. Lucía no solo ha logrado lo que parecía imposible, sino que también nos recuerda una verdad fundamental. La verdadera fuerza no siempre reside en los músculos, sino en la inmensidad del corazón». Pero Lucía no escuchaba las palabras del orador. Su mundo se había reducido a la conexión palpable que se tejía entre ella y Bravío, a la tenue pero resistente hebra que comenzaba a unirlos, hasta que un grito de advertencia, cargado de terror, resonó desde las gradas. «No, deténganlo». Un niño pequeño, con una agilidad sorprendente y una inconsciencia total del peligro, se había deslizado de alguna manera a través de las barreras de seguridad y había irrumpido en la arena, corriendo despreocupadamente hacia el imponente caballo. Bravío reaccionó al instante, su tranquilidad hecha añicos. Relinchó con furia, sus ojos inyectándose de pánico, y se alzó sobre sus patas traseras, sus cascos golpeando el aire con una amenaza palpable. El público lanzó un grito colectivo de horror, mientras los cuidadores, presa del pánico, se abalanzaban hacia adelante, temiendo lo peor. Pero entonces, como un milagro, una sola palabra, pronunciada con la autoridad de un susurro, emanó de los labios de Lucía, deteniendo a Bravío en seco, convirtiendo el terror en asombro, la catástrofe inminente en un instante de conexión mágica. «¿Estás bien, Lucía?». Teresa se arrodilló junto a su hija, acariciando suavemente su cabello y preguntando con una voz que temblaba entre la preocupación y el asombro. Lucía asintió, su mano aún posada con delicadeza sobre el lomo de Bravío. «Nunca me he sentido tan verdaderamente viva como ahora, mamá. No esperaba que esto sucediera». Mientras el público aún permanecía sumido en un silencio atónito, una explosión de aplausos resonó por toda la tribuna. Pero Lucía permaneció absorta. Sus ojos estaban fijos en Bravío, el caballo que acababa de rozar suavemente su hombro con su hocico, un contacto cargado de una emoción palpable. En ese preciso instante, Lucía comprendió que aquel no era el final de su historia, sino un nuevo y prometedor comienzo. La inesperada conexión entre Lucía y Bravío obligó a los organizadores a interrumpir momentáneamente el programa para reorganizar el horario. En medio de un murmullo excitado, el nombre de Lucía se propagó por todo el recinto.
Algunos espectadores manifestaban su admiración, otros expresaban su escepticismo, pero nadie podía negar que aquel había sido el momento más impactante de la jornada, un instante que se grabaría en la memoria de todos los presentes. Lucía se encontraba en un rincón tranquilo del ruedo, junto a Bravío, sintiendo el suave roce de su pelaje contra su mano. Un mozo de cuadra, aún con el asombro reflejado en su rostro, le había confiado el cuidado del imponente animal, incapaz de comprender la serenidad que la niña había logrado infundir en la bestia. Teresa, por su parte, no se había separado de su hija ni un solo instante, observando a Bravío con una mezcla de fascinación y cautela. La corpulencia y la fuerza palpable del equino parecían contrastar con la mirada sorprendentemente plácida que ahora poseía. «Te cree, hija», susurró Teresa, con la voz cargada de una emoción contenida. «Pero tienes que tener cuidado. Estos caballos no son fáciles de predecir». Lucía asintió, comprendiendo las palabras de su madre, pero en su interior persistía una firme convicción de que había algo profundamente especial en Bravío, algo que trascendía su reputación de animal indomable. En la profundidad de sus ojos oscuros, Lucía había vislumbrado un dolor familiar, un eco de la pena que ella misma había cargado en su corazón durante tantos años. Un hombre se acercó a ellas, el presentador del evento. Su sonrisa forzada no lograba ocultar un atisbo de preocupación en su mirada. «Lucía, lo que has hecho ha sido realmente extraordinario», comenzó, su tono de voz cuidadosamente medido. «Pero debo ser sincero contigo. Hay mucha gente que piensa que permitir que sigas interactuando con este caballo es demasiado peligroso. Incluso entrenadores experimentados han tenido problemas con él». Lucía levantó la cabeza, su mirada firme y directa clavándose en los ojos del hombre. «Él no es peligroso, solo necesita ser comprendido», respondió con una seguridad sorprendente para su edad. El presentador pareció desconcertado por la aplomada respuesta de la niña, pero antes de que pudiera replicar, un mozo de cuadra se unió a la conversación, su rostro mostrando una sincera admiración. «Con su permiso», dijo, cruzándose de brazos con respeto. «He trabajado con Bravío desde que llegó aquí. No es como los demás. No sé cómo lo ha hecho esta niña, pero lo ha calmado. Quizás deberíamos dejar que se quede cerca de él, al menos por ahora». El presentador suspiró, visiblemente dividido entre la prudencia y una creciente curiosidad. Finalmente, asintió con una leve inclinación de cabeza. «De acuerdo, pero quiero un equipo de apoyo vigilando de cerca en todo momento. No podemos correr ningún riesgo». Una suave sonrisa iluminó el rostro de Lucía, una oleada de calidez inundando su cuerpo. Miró a Bravío como si acabara de obtener una victoria silenciosa, un triunfo de la empatía sobre el miedo. Pero justo cuando la conversación comenzaba a amainar, Bravío comenzó a mostrar signos de inquietud. Se movía nerviosamente, sus orejas se agitaban, elevándose y luego plegándose hacia atrás. Su cabeza se alzó y emitió un suave relincho, cargado de una ansiedad creciente. «¿Qué te pasa, amigo?», preguntó Lucía con preocupación, acariciando el poderoso cuello del caballo en un intento de tranquilizarlo. Bravío giró su cabeza hacia uno de los establos cercanos, tirando suavemente de la cuerda que aún sostenía el mozo de cuadra. Teresa siguió la dirección de la mirada del caballo, su ceño fruncido por la perplejidad. «¿Hay algo ahí?». El mozo de cuadra negó con la cabeza, su expresión reflejando confusión. «Qué extraño. Ese establo está vacío. Solo lo usamos para guardar herramientas». Incapaz de contener su curiosidad, Lucía tomó una decisión impulsiva. A pesar de los intentos de Teresa por disuadirla,
La niña comenzó a mover lentamente su silla de ruedas hacia el establo, guiando a Bravío a su lado. Cada movimiento era un desafío, un recordatorio constante de su nueva realidad, pero también una silenciosa afirmación de su espíritu indomable. Al llegar frente a la puerta del establo, la atmósfera se tornó más densa, cargada de una tensión palpable. Lucía detuvo su silla, inclinándose hacia adelante para intentar ver el interior oscuro. La tenue luz del atardecer apenas alcanzaba a revelar una sombra que se movía entre el desorden de objetos apilados. ¿Hay alguien ahí?, llamó Lucía. Su voz temblaba ligeramente, un escalofrío recorriéndole la espalda. De repente, desde la oscuridad emergió la figura de un hombre. Sus ropas estaban desgastadas y sucias, y su rostro mostraba una expresión de pánico al ser descubierto. En sus manos sostenía una cuerda gruesa, y a su lado se encontraba un saco pequeño que parecía contener algo pesado. Bajo el grito airado que resonó como un trueno en el silencio expectante: Tú! El encargado de los establos se lanzó a una carrera furiosa hacia el hombre desconocido. El intruso, sobresaltado como si una descarga eléctrica lo hubiera atravesado, dejó caer el bulto que sostenía entre sus manos con un golpe sordo contra el suelo polvoriento. Con una agilidad sorprendente para su aspecto desaliñado, giró sobre sus talones y huyó despavorido, perdiéndose entre la multitud curiosa antes de que nadie pudiera siquiera intentar detenerlo. ¿Quién era?, preguntó Teresa, su voz teñida de una palpable inquietud mientras sus ojos seguían la figura fugitiva que se desvanecía entre la gente. El encargado, con el rostro congestionado por el esfuerzo y la sorpresa, se inclinó trabajosamente. Sus manos temblorosas abrieron el saco abandonado. Un jadeo ahogado escapó de sus labios, su sorpresa palpable ante el contenido revelado. Dentro yacían algunas herramientas rudimentarias para el manejo de caballos, pero había un objeto en particular que heló la sangre a cualquiera que lo viera. Un pequeño látigo de cuero trenzado, cuyas terminaciones estaban adornadas con crueles puntas de metal afiladas. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Lucía. Su estómago se contrajo con una punzada de angustia. De repente, fragmentos dispersos de sus observaciones previas encajaron en un patrón horriblemente coherente. Bravío dejó escapar un suave relincho lastimero, sus ojos oscuros fijos en el objeto siniestro, como si reconociera a un viejo torturador. «Así que, esto es lo que usaron para atormentarte», murmuró el joven jinete, su voz cargada de una tristeza profunda y una creciente indignación. El encargado asintió con la cabeza, su rostro curtido ahora sombreado por una expresión de furia contenida. «Sospecho que era uno de los antiguos entrenadores de Bravío. Circulaban rumores sobre sus métodos, digamos, poco ortodoxos. Parece que aún no ha podido dejar atrás su pasado oscuro». Lucía cerró los ojos con fuerza. Una oleada de emociones turbulentas la invadió. La furia hirviente ante la crueldad infligida, la profunda tristeza por el sufrimiento silencioso del animal y una punzante sensación de compasión que le oprimía el pecho. Abrió los ojos y miró a Bravío. El majestuoso caballo ahora la observaba con una intensidad sorprendente. Sus ojos oscuros parecieron reflejar un universo de gratitud silenciosa. «No te preocupes, nadie volverá a lastimarte. Te lo prometo», susurró Lucía. Su mano temblorosa se extendió para acariciar suavemente la frente del equino, buscando transmitirle consuelo y seguridad. La atmósfera dentro del recinto equino se transformó radicalmente tras el descubrimiento del brutal instrumento de tortura. Una palpable sensación de inquietud se extendió como una sombra oscura por todo el lugar. Los comentarios iniciales, susurrados con cautela,
pronto se convirtieron en un murmullo creciente de indignación que resonaba entre los asistentes, sus rostros reflejando una mezcla de horror y repulsa. Lucía permaneció inmóvil junto a Bravío, su mano deslizándose lenta y suavemente a lo largo de su lomo tenso, intentando calmar la agitación que aún percibía en el cuerpo del animal. El vínculo silencioso entre la niña y el caballo parecía fortalecerse con cada roce, una conexión profunda nacida de la comprensión mutua y la empatía. Por primera vez en su vida, Lucía sintió una certeza inquebrantable de poder ofrecerle a este ser maltratado algo que nunca antes había experimentado: la seguridad incondicional. Teresa se acercó a su hija, su rostro habitualmente sereno ahora marcado por una gravedad inusual, una preocupación profunda que contrastaba con su habitual compostura. Esto es más serio de lo que pensaba Lucía. Si esas personas fueron capaces de hacerle esto a Bravío, ¿quién sabe de lo que serán capaces si sienten que has expuesto sus actos? La niña alzó la vista hacia su madre, sus ojos usualmente brillantes ahora oscurecidos por una determinación inquebrantable. No me importa, mamá. Él me necesita. No puedo permitir que se lo lleven. No ahora, después de todo lo que ha sufrido. Su voz, aunque infantil, resonaba con una convicción sorprendente. Antes de que Teresa pudiera articular una respuesta, la figura del presentador del evento apareció apresuradamente, caminando con paso rápido hacia ellas acompañado por dos fornidos miembros del personal de seguridad. Los rostros de los tres hombres estaban tensos, sus expresiones denotaban una incomodidad evidente, y el presentador evitó el contacto visual con Lucía mientras se acercaba. «Señora Teresa, Lucía», comenzó, su voz grave y cargada de un tono formal pero ligeramente apologético. «Hemos tomado la difícil decisión de retirar a Bravío del evento por razones de seguridad. También hemos informado a las autoridades sobre el allanamiento y los objetos encontrados, pero este caballo es demasiado impredecible. No podemos permitir que siga aquí». Las palabras del presentador impactaron a Lucía como una bofetada helada. Sus dedos se aferraron con fuerza al borde de la silla de ruedas, sus nudillos se pusieron blancos por la presión. Su mirada desesperada saltó entre los hombres imponentes y Bravío, el majestuoso animal que resoplaba con una creciente agitación, sus movimientos nerviosos y erráticos, como si comprendiera perfectamente el significado de las palabras pronunciadas. «No pueden hacer eso», exclamó Lucía, su voz resonando con una firmeza inesperada que incluso sorprendió a Teresa. «Bravío no es incontrolable. Él no tiene la culpa. Los culpables son quienes lo lastimaron. Si ahora se lo llevan, lo único que harán será obligarlo a seguir viviendo con miedo». El presentador pareció vacilar ante la intensidad de la súplica de la niña, su rostro reflejando un conflicto interno. Sin embargo, uno de los guardias de seguridad, con una expresión impávida y profesional, intervino con una voz firme y autoritaria. «Entendemos tus sentimientos, Lucía, pero esto no se trata solo del caballo. También está en juego la seguridad de todos los presentes. Si algo llegara a suceder». «¿Y luego qué, mamá?», interrumpió Lucía, sus ojos llenándose de lágrimas de frustración e impotencia. «¿Lo encerrarán en otro establo? ¿Lo venderán a alguien que lo trate aún peor? Yo puedo ayudarlo. Por favor, déjenme demostrarlo». Su voz quebrada transmitía una desesperación desgarradora. Un silencio denso y pesado se cernió sobre la multitud expectante. Teresa colocó una mano suave y reconfortante sobre el hombro de su hija, su propio corazón luchando contra una mezcla de preocupación y admiración por la valentía de Lucía. Por un instante fugaz, pareció que los miembros del personal de seguridad consideraban la apasionada petición
sus miradas intercambiándose en un silencio elocuente. Pero luego, el presentador negó con la cabeza lentamente, su rostro endureciéndose con una decisión final. Lo siento mucho, Lucía. La decisión ya está tomada. Mientras los guardias comenzaban a preparar a Bravío para conducirlo hacia el vehículo de transporte, sujetando las riendas con firmeza, Lucía sintió como una ola de desesperación la inundaba, amenazando con ahogarla. El caballo se resistía con todas sus fuerzas, sus músculos tensos y temblorosos, sus poderosas patas arañando el suelo, su angustioso relincho resonando con fuerza en el aire, un eco de los horrores que había soportado en el pasado. «Por favor, no», susurró Lucía, su voz apenas audible en medio del creciente ruido y la confusión. Fue justo en ese instante, cuando la esperanza parecía desvanecerse por completo, que ocurrió algo inesperado, algo que nadie en el lugar podría haber previsto. Con un movimiento repentino y violento, Bravío se liberó del agarre de uno de los guardias. La correa de cuero se rompió con un chasquido seco. Pero en lugar de huir despavorido hacia la libertad, el majestuoso animal giró sobre sus cuartos traseros con una agilidad sorprendente y, con una determinación inaudita, se lanzó a galope tendido directamente hacia Lucía. Sus ojos oscuros y profundos buscaron los de la niña con una intensidad desgarradora, y en ese breve instante de conexión visual, toda la multitud quedó sumida en un silencio sepulcral, conteniendo la respiración ante la increíble escena que se desarrollaba ante sus ojos. Lucía comprendió instintivamente lo que debía hacer. Sin dudarlo un solo segundo, reuniendo todas sus fuerzas, impulsó las ruedas de su silla, lanzándose a toda velocidad hacia el centro de la pista, el lugar donde Bravío la esperaba inmóvil. Su cuerpo aún temblaba ligeramente por la tensión. «¡Lucía, no!», gritó Teresa con una voz desgarradora, llena de terror, pero su hija no se detuvo. La multitud observaba en silencio, sus corazones latiendo con fuerza mientras Lucía extendía una mano temblorosa, sus dedos alcanzando suavemente el pelaje suave y cálido del caballo. En los ojos oscuros de Bravío, en ese momento crucial, no había rastro de miedo o agresividad, solo una profunda y absoluta confianza en la pequeña figura que se acercaba a él. «Bravío», susurró Lucía con una calma sorprendente, extendiendo una mano temblorosa hacia el imponente caballo blanco. «Estoy aquí», dijo con una voz que, aunque firme, irradiaba una calidez inesperada. El corcel, como respondiendo a su llamado, bajó lentamente su majestuosa cabeza, permitiendo que la niña acariciara con suavidad su hocico aterciopelado. En ese instante, Lucía alzó la mirada hacia los oficiales, cuyos rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y preocupación, y hacia el maestro de ceremonias, que observaba la escena con el ceño fruncido. «¿Lo ven?», exclamó Lucía, su voz ahora cargada de una convicción inquebrantable. «Él no necesita ser apartado con brusquedad. Solo necesita que alguien lo escuche con paciencia y comprensión». La escena que se desarrollaba ante sus ojos era tan poderosa, tan cargada de una conexión palpable, que incluso los más escépticos entre la multitud, aquellos que momentos antes murmuraban sobre la peligrosidad del animal, comenzaron a aplaudir conmovidos. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas, visiblemente desconcertados por el giro inesperado de los acontecimientos, mientras el maestro de ceremonias, con una expresión de asombro teñida de duda, se acercaba nuevamente a Lucía. La niña luchaba visiblemente por mantener la compostura, su pecho subía y bajaba agitadamente mientras sentía el peso de todas las miradas sobre ella. Esto es algo que nunca hemos presenciado antes»,
admitió el maestro de ceremonias, su tono ahora más conciliador. Pero si estás tan segura de que puedes manejarlo, quizás podamos hacer una excepción. Lucía asintió con fervor, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho, impulsado por una mezcla de alivio y determinación. Se volvió hacia Bravío, cuyos ojos oscuros la miraban con una quietud sorprendente, y le susurró una promesa sincera. «Te prometo que nadie más te lastimará, Bravío, te lo juro». Mientras los oficiales retrocedían lentamente, cediendo ante la palpable conexión entre la niña y el caballo, Teresa se acercó a su hija con pasos vacilantes, arrodillándose junto a ella y abrazándola con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Lucía, mi niña, no sé si estoy más orgullosa o aterrorizada por lo que acabas de hacer», dijo entre sollozos, aferrándose a su hija como si temiera que se desvaneciera. La niña le devolvió el abrazo con una pequeña sonrisa, aunque todavía sentía el peso de la enorme responsabilidad que ahora descansaba sobre sus pequeños hombros. Sabía que lo que había logrado en ese instante mágico era solo el principio de un desafío mucho mayor. El maestro de ceremonias, aunque su rostro aún reflejaba una profunda incertidumbre, se volvió hacia el público expectante. «Señoras y señores», anunció con un tono de voz que intentaba recuperar la compostura profesional, «parece que hemos presenciado algo verdaderamente extraordinario. Lucía y Bravío nos han demostrado que, a veces, las segundas oportunidades pueden ser la clave para superar lo que parece imposible». La multitud estalló en vítores y aplausos ensordecedores, una ola de admiración y asombro que recorrió todo el recinto. Pero para Lucía, el verdadero triunfo no residía en las ovaciones del público, sino en la suave manera en que Bravío bajó su cabeza hacia ella una vez más, como si por fin reconociera en ella a su protectora, a su refugio seguro. Si esta historia les está conmoviendo, les invito cordialmente a suscribirse al canal y a compartir sus impresiones en los comentarios. Nuestra meta es alcanzar los 1000 suscriptores. Continuamos con el relato de esta conmovedora conexión. La noche cayó sobre el evento, trayendo consigo un aire palpable de cambio. Donde antes flotaban las dudas punzantes y la tensión palpable, ahora se respiraba una atmósfera diferente, una mezcla intrigante de esperanza recién nacida y curiosidad expectante. La historia del improbable vínculo entre Lucía y Bravío se había propagado rápidamente entre los asistentes, y muchos aguardaban con expectación para presenciar qué más podría lograr esta valiente niña junto al indomable caballo blanco. Sin embargo, no todos compartían este sentimiento de optimismo. Algunos entrenadores veteranos, hombres y mujeres curtidos en 1000 batallas ecuestres y participantes del evento, con rostros marcados por la experiencia y el escepticismo, se reunieron en los márgenes de la arena iluminada, intercambiando miradas cargadas de incertidumbre y crítica silenciosa. «Es una auténtica locura permitir que esa niña continúe trabajando con ese caballo», comentó uno de ellos, un hombre corpulento con brazos cruzados sobre el pecho, su voz teñida de incredulidad. «¿Qué ocurrirá si algo sale terriblemente mal? ¿Quién asumirá la responsabilidad por las consecuencias? Y ni hablar de la reputación de este prestigioso evento», añadió otro, una mujer delgada con una expresión de preocupación marcada en su rostro. «Esto podría degenerar en un auténtico desastre, en un espectáculo lamentable». A pesar de las críticas mordaces y las sombrías predicciones, Lucía y Bravío estaban unidos por una determinación inquebrantable, decididos a demostrar que el vínculo especial que habían forjado era mucho más fuerte y profundo que las dudas y los prejuicios de los demás.
Tras el emotivo y trascendental momento vivido en la arena, la niña y su madre fueron acompañadas a un área más tranquila del recinto, donde un pequeño grupo de cuidadores amables y comprensivos se ofreció a brindar ayuda con el cuidado inmediato del caballo. Bravío, aunque aún mostraba cierta inquietud residual, permanecía inexplicablemente cerca de Lucía, como si temiera ser separado de ella nuevamente, como si ella fuera su único anclaje en un mundo que hasta entonces le había resultado hostil. Sus suaves relinchos, apenas audibles, y la manera en que sus ojos oscuros seguían cada movimiento de la niña, eran un claro e innegable indicio de que algo extraordinario, algo mágico, había nacido entre ellos en ese instante de conexión pura. «Es realmente increíble», comentó uno de los cuidadores, un hombre de mediana edad con manos callosas y una mirada amable, mientras revisaba con cuidado las poderosas patas de Bravío. Nunca, en todos mis años trabajando con caballos, había presenciado un comportamiento así en este animal. Es como si ella fuera su ancla, su único punto de referencia seguro. Teresa, aunque una parte de ella aún albergaba un escepticismo comprensible, observaba a su hija con una mezcla compleja de orgullo desbordante y una punzante preocupación maternal. Lucía siempre ha tenido una conexión especial con los animales. Eso es cierto, murmuró para sí misma, con los ojos brillantes por las lágrimas aún no derramadas. Pero esto es diferente. Esto trasciende cualquier cosa que haya visto antes. Mientras la mayoría de los asistentes comenzaban a retirarse lentamente para disfrutar de las diversas actividades nocturnas que ofrecía el evento, una de las organizadoras principales se acercó al área donde se encontraban Lucía, Teresa y los cuidadores. Era una mujer de mediana edad, de cabello corto y un porte decidido que inspiraba respeto a su alrededor. Su nombre era Beatriz, y su presencia en cualquier lugar siempre irradiaba una autoridad tranquila pero innegable. Lucía la recibió con una sonrisa que parecía sincera, aunque teñida de una cautela instintiva. «Lo que lograste hoy en la arena fue impresionante, Lucía», comenzó Beatriz, su voz grave y directa. «Has dado mucho de qué hablar, sin duda alguna. Sin embargo, si realmente deseas seguir adelante con bravío en este evento, necesitamos ver mucho más de lo que puedes hacer. Mañana por la tarde», continuó, su mirada fija en los ojos de la niña, «habrá una exhibición especial, un evento de doma improvisado. Nos gustaría que participes». La propuesta cayó sobre el pequeño grupo como un rayo en medio de la calma, generando una oleada de sorpresa e incertidumbre. Teresa abrió los ojos con asombro, su rostro reflejando una mezcla de incredulidad y alarma, mientras los cuidadores intercambiaban miradas nerviosas, conscientes de la magnitud del desafío. «¿Estás segura de que es una buena idea, Beatriz?», intervino Teresa, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto protector hacia su hija. «¿No crees que es demasiado arriesgado?». Beatriz asintió con firmeza, dirigiendo ahora su atención hacia la preocupada madre de Lucía. «Entiendo perfectamente tus preocupaciones, Teresa», dijo con un tono de voz conciliador pero inquebrantable. «Pero esta podría ser una oportunidad trascendental, un momento decisivo para ambos, tanto para Lucía como para Bravío. Si Lucía logra demostrar que puede controlar y guiar a este caballo en un entorno más estructurado, bajo la presión de una exhibición formal, podría cambiar radicalmente la percepción negativa que muchos tienen de él y, lo que es aún más importante, podría asegurar su futuro, evitar que sea sacrificado». Lucía escuchó atentamente cada palabra de Beatriz, su mente trabajando a toda velocidad, sopesando las implicaciones de esta inesperada propuesta.
La idea de enfrentarse a un reto tan grande, tan público y exigente, era sin duda intimidante. Pero en lo más profundo de su corazón, la niña sabía que no podía permitirse retroceder ahora. Miró a su madre, cuyo rostro aún reflejaba un intenso debate interno entre el miedo comprensible y una creciente chispa de confianza en su hija. Bajo el fulgor de las luces y el vibrante eco de la música que animaba aquella noche especial, Lucía, con la frente apoyada suavemente contra el lomo de Bravío, susurró con una ternura palpable: «Escúchame, amigo mío. Mañana es un día trascendental, pero no tienes que hacer nada que no desees. Solo quiero que sepas que estaré a tu lado. Pase lo que pase. Juntos podremos superar cualquier obstáculo». Bravío respondió con un suave bufido, como si cada palabra de la niña se grabara en su ser. En el silencio de la noche, mientras Morfeo la envolvía en sus brazos, Lucía soñó con Bravío galopando libre bajo un cielo infinito, ella cabalgando a su lado, fundiéndose en una danza de esperanza y libertad. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre aquel sueño idílico, pues Lucía sabía que el día siguiente no solo pondría a prueba el vínculo único que compartía con Bravío, sino que también se erigiría como un testimonio ante el mundo, demostrando que lo aparentemente imposible podía florecer en la realidad. «Debo hacerlo, mamá», afirmó Lucía con una determinación que resonaba en cada sílaba. «Si no logro demostrarles de lo que somos capaces, no me permitirán quedármelo. Y Bravío merece algo mucho mejor que ser rechazado una vez más». Teresa suspiró profundamente, un velo de preocupación cubriendo sus ojos antes de asentir finalmente. «Está bien, pero con una condición. Si las cosas se salen de control, debes retirarte». «Lo prometo», respondió Lucía con una firmeza exterior que ocultaba la punzante certeza de que el fracaso no era una opción viable. Durante el resto de la noche, Lucía dedicó cada instante a familiarizar a Bravío con su presencia, permitiendo que el noble animal se acostumbrara al suave murmullo de su voz y a los movimientos sutiles de su silla de ruedas. Algunos cuidadores bien intencionados se acercaron para ofrecerle consejos sobre cómo manejar el temperamento indómito de Bravío, pero Lucía, con una confianza que emanaba de lo más profundo de su ser, prefirió confiar en su intuición, en esa conexión invisible que la unía al caballo, en lugar de recurrir a las técnicas convencionales de doma. «¿Por qué sientes que él es tan especial para ti?», preguntó Teresa, observando la profunda concentración de su hija. Lucía acarició suavemente el pelaje oscuro de Bravío, sus dedos trazando líneas invisibles, mientras sus pensamientos se ordenaban antes de responder con una sinceridad conmovedora. «Porque lo entiendo, mamá. Sé lo que se siente cuando la gente no ve quién eres realmente. Conozco la sensación de estar atrapado en algo que no puedes controlar». Cerca de los establos, dos entrenadores que participarían en el evento cuchicheaban con sorna. «No es más que un espectáculo barato», comentó uno de ellos, un hombre alto con un bigote cuidado, su voz cargada de desdén. «¿Una niña en silla de ruedas pretendiendo domar a ese caballo salvaje? Es ridículo». El otro, ajustándose su sombrero de vaquero con un gesto de suficiencia, replicó: «Puede ser, pero ¿y si lo logra? ¿Te imaginas el impacto? Quedaríamos como unos aficionados». En ese preciso instante, sus palabras se desvanecieron al percatarse de la presencia de Beatriz, la organizadora del evento, quien los observaba con una mirada gélida que los silenció al instante. Al amanecer del día siguiente, la cálida luz del sol inundó el recinto del evento, pero una palpable tensión se apoderó del ambiente.
La noticia del desafío de Lucía se había propagado como la pólvora, atrayendo a una multitud ansiosa que abarrotaba las gradas alrededor de la pista principal. Cada espectador albergaba una mezcla de curiosidad y escepticismo, esperando presenciar un momento que podría desafiar todas las concepciones preestablecidas. En un rincón tranquilo del establo, Lucía ajustaba con manos firmes las riendas de Bravío. Aunque el caballo permanecía inmóvil, su respiración agitada delataba su nerviosismo. La niña apoyó su frente contra el suave hocico del animal, susurrando palabras de aliento. «Tranquilo, amigo mío. Esto es solo para mostrarles que no eres lo que ellos creen. Siempre estaré a tu lado». Teresa observaba la escena desde un lado, su rostro reflejando una profunda inquietud. La multitud que se congregaba más allá de las puertas del establo la llenaba de aprensión, pero no podía negar el brillo de determinación que irradiaba la mirada de su hija. «¿Lista?», preguntó Beatriz al acercarse, su voz profesional matizada por un respeto genuino. Lucía levantó la cabeza, sus ojos centelleando con una resolución inquebrantable. Más que nunca. Cuando las puertas de la pista se abrieron con un chirrido resonante, una ola de aplausos y miradas curiosas inundó el espacio. El corazón de Lucía latió con fuerza, pero la presencia firme de Bravío a su lado infundió en ella una renovada sensación de fortaleza. La voz del presentador resonó con solemnidad. «Damas y caballeros, hoy presenciamos una demostración especial que desafía todas las expectativas. Lucía, una joven con un espíritu indomable, junto a Bravío, el caballo que una vez fue considerado intratable, se unirán para crear un momento inolvidable. Este es un testimonio del vínculo extraordinario que puede existir entre el ser humano y el animal». Un silencio expectante cayó sobre la multitud mientras Lucía y Bravío avanzaban hacia el centro de la pista. Deteniéndose en un punto estratégico, Lucía inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco y valentía. A pesar de su evidente nerviosismo, Bravío pareció percibir la inquebrantable confianza de la niña, respondiendo con una cooperación tácita. «Empecemos con lo básico», pensó Lucía, sus dedos guiando suavemente las riendas. Con un movimiento fluido de su mano, indicó a Bravío que se moviera a su alrededor. Inicialmente, el caballo mostró una ligera vacilación, pero luego comenzó a trotar en círculos elegantes, sus movimientos gráciles y coordinados provocando un murmullo de asombro entre los espectadores. «Muy bien, amigo», susurró Lucía, sus ojos fijos en Bravío, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. Beatriz había dispuesto una serie de desafíos sencillos pero significativos. Unos pequeños obstáculos para saltar, un aro de fuego controlado que debían atravesar con elegancia, y un tramo donde se requería que el caballo se detuviera y retrocediera ante una señal precisa. Lucía sabía que cada paso en aquella pista improvisada era una oportunidad invaluable para demostrar una verdad fundamental. No existen límites infranqueables cuando la confianza y la colaboración se entrelazan en un mismo propósito. «Bravío, escúchame bien, estoy aquí». La voz de Lucía resonó con una calma sorprendente, desafiando el estruendo que sacudía las gradas. El caballo, aún presa del pánico por el súbito estallido de los globos contra el techo metálico, giró la cabeza buscándola. En los ojos de Lucía no había rastro de temor, solo una conexión pura y sincera entre dos almas. «Eso es, amigo. Baja las patas. Tranquilo, aquí estás a salvo». Susurros y un tono suave pero firme se abrieron paso a través del caos en la mente de Bravío. Lentamente, el equino apoyó sus 4 extremidades en el suelo, bufando suavemente y bajando la cabeza hacia Lucía en un gesto de rendida confianza. El público irrumpió en un aplauso ensordecedor.
Pero esta vez, los vítores no eran solo admiración, sino una ovación a la fe y la valentía que ambos irradiaban. La intención inicial se había limitado a demostrar que Bravío podía controlar su temperamento en un entorno seguro, pero el desafío trascendió esa meta, convirtiéndose en una prueba de la profunda confianza que el animal depositaba en Lucía. Superar el primer obstáculo, una sencilla valla, no representó dificultad alguna. Un breve silbido de Lucía fue suficiente para que Bravío la saltara con gracia, desatando una oleada de aplausos en la multitud. Sin embargo, al acercarse al círculo de fuego, el segundo reto, un silencio expectante se apoderó del recinto. A pesar de que las llamas estaban rigurosamente controladas, su luz danzante era suficiente para infundir temor en cualquier criatura viva. Lucía fijó su mirada en los ojos de Bravío y susurró con ternura: «Si no quieres, no pasa nada, amigo, pero yo confío en ti». El caballo resopló suavemente. Permaneció inmóvil unos segundos, vacilante, y luego avanzó hacia el fuego. La arena quedó sumida en un silencio absoluto. Bravío atravesó las llamas con lentitud y firmeza, sin mostrar el menor signo de pánico. Al alcanzar el otro lado relinchó con fuerza, como celebrando una victoria personal. El público estalló en vítores de júbilo, pero Lucía mantuvo la concentración. Sabía que la prueba final era la más crucial. En el tercer desafío, Bravío debía detenerse con precisión en una marca designada y retroceder ante una señal. Lucía había dedicado incontables horas a perfeccionar esta indicación, pero un imprevisto sobresaltó a todos. Un grupo de niños dejó caer un manojo de globos que, al impactar contra la cubierta metálica, produjeron una serie de explosiones repentinas. Bravío se encabritó, alzándose sobre sus patas traseras en una postura defensiva. Gritos de sorpresa y temor se propagaron entre los espectadores mientras Teresa, la madre de Lucía, se acercaba apresuradamente al borde de la pista con una expresión de profunda angustia. Lucía, con la voz temblorosa a pesar de su intento por mantener la compostura, murmuró con suavidad: «Bravío, escúchame bien». Una vez concluida la exhibición, Lucía y Bravío regresaron a su cuadra, acompañados por Beatriz y un grupo de cuidadores que no cesaban de felicitarlos. A pesar de las palabras de elogio que la rodeaban, Lucía comprendía que aquello era solo el comienzo de un camino incierto. Beatriz se acercó a ella conmovida. «Lucía, lo que has hecho hoy ha sido extraordinario. No encuentro palabras para describirlo». Lucía esbozó una sonrisa cansada, acariciando el cuello de Bravío con cariño. Él lo hizo todo. Solo necesitaba a alguien que creyera en él. Beatriz asintió, pero su mirada aún ocultaba una preocupación latente. «Pero esto no será fácil. Todavía hay mucha gente que duda de Bravío y necesitarás demostrar mucho más si quieres asegurarle un futuro seguro. ¿Estás preparada?» «Mientras él me lo permita, jamás lo abandonaré», respondió Lucía con una firmeza inquebrantable. Teresa, que había permanecido en silencio observando la escena, finalmente rompió a llorar. Su hija, la niña que tantos habían subestimado por su condición física, había manifestado una fortaleza que nadie podía ignorar. Aquella noche, mientras Bravío descansaba en su establo, Lucía sabía que había superado un obstáculo significativo, pero también era consciente de que los verdaderos desafíos apenas comenzaban a perfilarse en el horizonte. Los días posteriores a la exhibición transcurrieron en una vorágine de emociones encontradas. La hazaña de Lucía y Bravío se convirtió en el tema central del evento, pero tal como Beatriz había anticipado,
Las voces de la oposición no tardaron en alzarse. Algunos argumentaban que todo había sido cuestión de suerte, una improvisación afortunada que no demostraba nada concluyente. Otros incluso cuestionaban la sensatez de permitir que una joven en silla de ruedas trabajara con un caballo aún no completamente domado. Sin embargo, Lucía se aferraba con tenacidad a su determinación. El vínculo que la unía a Bravío se fortalecía con cada día que pasaba. Entonces, Beatriz llegó con una noticia inesperada. Lucía, tienes una oportunidad excepcional. Se sentó junto a ella en el banco cercano a la cuadra, su rostro reflejando una mezcla de emoción y seriedad. Un grupo de jueces de alto nivel presenció tu actuación. Quedaron profundamente impresionados con lo que lograron tú y Bravío. Han decidido invitarte a participar en la final de doma y exhibición este fin de semana. Es una categoría abierta, pero competirás contra los mejores entrenadores del país. Lucía levantó la vista, su rostro reflejando una mezcla de asombro e incredulidad. ¿La final? ¿Con profesionales? Beatriz asintió con convicción. Sé que puede sonar intimidante, pero creo que tú y Bravío tienen algo especial, algo que va más allá de la técnica. Esta es tu oportunidad de demostrar a todos de lo que son capaces, no solo al público, sino también a las personas que pueden ayudar a Bravío a tener un futuro mejor. Lo haremos, respondió Lucía sin vacilar, su voz llena de una renovada determinación. Teresa, su madre, siempre preocupada, que había estado escuchando cerca, intervino con aprehensión. Lucía, ¿estás segura? Esto no es una simple exhibición, es una competencia. Bravío podría asustarse. Tú podrías lastimarte. Lucía giró su silla para mirar a su madre, sus ojos transmitiendo una madurez sorprendente. Mamá, sé que hay riesgos, pero Bravío me necesita. Y yo también necesito esto. Pase lo que pase, prométeme que tendrás mucho cuidado. Suspiró Teresa, su mirada oscilando entre la preocupación y una profunda emoción al contemplar a su hija. Te lo prometo, respondió Lucía con una sonrisa radiante, sus ojos centelleando con una determinación inquebrantable. Esta no es solo una competición, sino una oportunidad para demostrar que somos mucho más que las etiquetas que otros nos cuelgan, proclamó Lucía con una voz vibrante, como un juramento personal y una declaración audaz al mundo. En los días previos al certamen, Lucía y Bravío se entregaron a un entrenamiento extenuante, cada sesión imbuida de una concentración palpable. Beatriz, junto con algunos cuidadores de caballos, había diseñado una coreografía que fusionaba la elegancia de la doma clásica con ejercicios que resaltaban la confianza mutua entre jinete y equino. Bravío parecía responder con un entusiasmo creciente a cada ensayo. Donde antes había cautela, ahora florecía la curiosidad. Donde una vez reinó el temor, ahora se asentaba una fe inquebrantable. Ricardo, un anciano mozo de cuadra, observaba las prácticas de Lucía mientras ella y Bravío ejecutaban movimientos sincronizados con una fluidez asombrosa. «Es increíble lo que habéis logrado en tan poco tiempo», murmuró con admiración, sus ojos siguiendo cada paso de la pareja. «Ese caballo tiene un fuego interior, pero tú, niña, eres quien lo guía». Lucía, a pesar del agotamiento físico, esbozó una suave sonrisa. No se trata de controlarlo, sino de escucharlo. Bravío no es solo un caballo, es mi compañero. Ricardo asintió con un profundo respeto. Si seguís así, no habrá desafío que no podáis superar. Llegó el día de la final, y una atmósfera cargada de una solemnidad inusual se apoderó del recinto. Las gradas estaban repletas de espectadores,
El ambiente contrastaba marcadamente con la exhibición anterior, donde la tensión era palpable pero menos opresiva. Ahora, no había margen para errores, ni espacio para la indulgencia. El jurado mostraba una concentración férrea, mientras que los competidores exhibían una mezcla de curiosidad y escepticismo ante la inusual pareja. Desde el borde de la pista, Teresa apretaba sus manos con fuerza, sus ojos fijos en su hija, cada músculo de su cuerpo tenso por la ansiedad. «Por favor, que todo salga bien», susurró como una plegaria silenciosa, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y temor. Lucía respiró hondo, ajustando su postura en la silla de ruedas con un movimiento casi imperceptible. Miró a Bravío. El caballo parecía percibir la tensión que flotaba en el aire. «Ya lo hicimos una vez, grandullón, podemos hacerlo de nuevo, juntos», le dijo con una sonrisa que irradiaba una confianza serena. El nombre de Lucía resonó por los altavoces, y la arena entera se sumió en un silencio expectante. La joven y su corcel entraron lentamente, bajo la atenta mirada de cientos de pares de ojos. Lucía comenzó con movimientos fundamentales, guiando a Bravío en círculos perfectos y cambios de dirección precisos. Su control era tan impecable que parecía que ambos se comunicaban en un lenguaje silencioso, una danza de entendimiento mutuo. Los jueces tomaban notas diligentemente, mientras que algunos espectadores comenzaban a murmurar, asombrados por la compostura y la exactitud de la peculiar dupla. Luego llegó la parte más arriesgada de la coreografía. Un salto de altura seguido de un giro en el aire. Lucía había practicado este movimiento innumerables veces, consciente de que requería una confianza absoluta entre ella y Bravío, una sincronía perfecta forjada a través de la dedicación y el entendimiento. «Ahora, muchacho», susurró, su voz apenas audible por encima del latido acelerado de su propio corazón. Bravío comenzó a acelerar su paso, sus músculos tensándose bajo su brillante pelaje mientras se acercaba al obstáculo. La respiración de la multitud se detuvo en un instante de anticipación. El caballo saltó, elevándose a una altura sorprendente, desafiando la gravedad con una elegancia salvaje. El giro en el aire fue impecable, una poesía de movimiento. Al aterrizar con una suavidad sorprendente, un estruendoso aplauso resonó en toda la arena, sacudiendo el silencio previo. Lucía sintió un ardor en los ojos, pero se negó a dejar que la emoción la abrumara. Aún quedaba la parte final, una vuelta lenta alrededor de la pista, sosteniendo las riendas con una delicadeza extrema, casi dejándolas sueltas por completo, la prueba definitiva de su confianza mutua. Nadie pronunció una palabra. El espacio se había sumido en una quietud casi mágica. Bravío caminaba con una gracia etérea, sus ojos oscuros siguiendo a Lucía con una ternura palpable. Al llegar al centro de la pista, la joven levantó una mano en un gesto de conclusión. La arena entera estalló en un aplauso ensordecedor e incesante. Algunos espectadores incluso se pusieron de pie para ovacionarla, sus rostros reflejando una admiración genuina. Después de que todos los concursantes completaron sus presentaciones, llegó el momento culminante, el anuncio de los resultados. Lucía y Bravío esperaban al margen, bajo una lluvia de miradas que oscilaban entre la admiración y una cautelosa reserva. Beatriz se acercó a ellos, su rostro iluminado por una sonrisa cálida y orgullosa. «Pase lo que pase, lo que has hecho hoy es extraordinario. Estoy inmensamente orgullosa de ti», le dijo con una voz cargada de emoción. Cuando se anunció el nombre del segundo lugar y no era Lucía, su corazón comenzó a latir con fuerza.
una mezcla de esperanza y nerviosismo danzando en su pecho. Y el primer lugar en la competencia de doma y exhibición es para Lucía y Bravío. Un rugido de júbilo recorrió las gradas, pero para Lucía, la verdadera victoria no residía en el trofeo brillante que se le entregaría, sino en la mirada profunda de Bravío, una mirada que hablaba de confianza incondicional, lealtad inquebrantable y un amor silencioso que trascendía las palabras. El trofeo centelleaba bajo las luces brillantes, pero para Lucía y Bravío, el premio más preciado era el vínculo indestructible que habían forjado a lo largo de los últimos meses, un lazo de entendimiento y respeto mutuo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse y la arena gradualmente se vaciaba, Lucía permanecía sentada en su silla de ruedas junto a su fiel compañero, como si aún no pudiera asimilar la magnitud de lo que acababa de suceder. «Lo hicimos, grandullón», susurró, su mano acariciando suavemente el cuello de Bravío. El caballo, aunque exhausto, irradiaba una satisfacción palpable, sus ojos oscuros brillando como si le dijera en silencio: «Nos entendemos profundamente y sin necesidad de palabras». Teresa y Beatriz se acercaron, sus rostros radiantes reflejando una mezcla de orgullo y alivio. Beatriz fue la primera en romper el silencio, su voz suave pero firme. «Para ti, Lucía, esta copa no es solo tuya, sino de las dos. Nadie podrá dudar nada después de todo lo que habéis logrado juntas». Teresa abrazó con fuerza a su hija, las lágrimas resbalando cálidamente por sus mejillas mientras la estrechaba contra su pecho. «Jamás imaginé que llegarías tan lejos. No solo lo hiciste, Lucía, sino que lo hiciste de una manera que tocó el corazón de todos los que estamos aquí. Has cambiado todo, no solo Bravío, sino también a ti misma». Lucía sonrió, una sonrisa tímida pero rebosante de una profunda satisfacción que iluminaba su rostro. Miró a su madre, sus ojos brillando con un afecto sincero, y respondió con suavidad: «No fui solo yo, mamá. Bravío también cambió. Nos dimos fuerza mutuamente, y eso es lo más importante». La historia de Lucía y Bravío se propagó rápidamente como la pólvora a medida que las semanas se deslizaban en el calendario. Los medios de comunicación, desde los pequeños periódicos locales hasta las grandes cadenas nacionales, posaron sus ojos curiosos sobre la niña en silla de ruedas que había logrado domar a un caballo indomable, transformándolos a ambos en símbolos vivientes de coraje inquebrantable, voluntad de acero y una superación personal que resonaba en el alma. El vínculo invisible pero palpable entre esas dos almas se convirtió en una fuente de inspiración inagotable para aquellos que enfrentaban sus propias batallas, ya fueran físicas o del espíritu. Beatriz, con una visión clara del potencial transformador de esta historia, se embarcó en la noble tarea de diseñar un programa educativo innovador. Su objetivo era transmitir a niños y adultos la profunda importancia de la relación entre los seres humanos y los caballos, convencida de que el relato de Lucía y Bravío poseía la fuerza necesaria para cambiar vidas, para sembrar semillas de esperanza donde antes solo había desaliento. Uno de los momentos más conmovedores y memorables tuvo lugar cuando un grupo de niños con diversas discapacidades visitó la granja. Sus ojos, al igual que los de Lucía, reflejaban las limitaciones que la vida les había impuesto. Sin embargo, al presenciar en carne propia la amistad extraordinaria que florecía entre la niña y el caballo, una luz de esperanza se encendió en sus miradas, alimentando sueños que antes permanecían ocultos en los rincones oscuros de su imaginación. Lucía tomó la mano de un niño pequeño, su sonrisa irradiando una calidez genuina, y le dijo con una convicción serena:
Lo importante no es lo que otros piensen que puedes hacer. Lo importante es lo que tú y tu compañero crean el uno en el otro y lo que juntos pueden lograr, desafiando todas las expectativas. En esos instantes mágicos, Lucía comprendió con una claridad meridiana que su historia trascendía los límites de una simple competencia o la posesión de un trofeo brillante. El verdadero legado que estaba construyendo era la chispa de inspiración que encendía en el corazón de los demás. Bravío, que alguna vez fue un espíritu libre e indomable, se había metamorfoseado en un emblema poderoso de lo que la humanidad podía alcanzar cuando la fe, el amor incondicional y un compañero leal caminaban lado a lado. Aunque la adrenalina de la competencia de doma y exhibición se había disipado, la vida de Lucía y Bravío continuó su curso, presentando nuevos desafíos y ofreciendo valiosas lecciones en cada paso. El lazo que unía a estos dos amigos inseparables se fortaleció con el tiempo y juntos participaron en numerosos eventos donde la victoria palidecía ante la trascendencia de su mensaje, la inconmensurable fuerza que reside en la verdadera compañía. En una ocasión especial, fueron invitados a una granja local dedicada a organizar encuentros terapéuticos entre niños con discapacidades y caballos. Lucía no solo ofreció una demostración conmovedora montando a Bravío con una gracia sorprendente, sino que también compartió su sabiduría con los pequeños, enseñándoles el arte de escuchar y comprender el lenguaje silencioso de los equinos. Les habló con elocuencia sobre la paciencia infinita que se requiere, la conexión profunda que se establece y cómo estos principios podían ser aplicados para superar los obstáculos que encontraban en su vida diaria. El tiempo siguió su inexorable curso, tejiendo nuevas experiencias en la vida de Lucía y Bravío, quienes permanecieron como una entidad indivisible. Su historia continuó resonando no solo en el apasionado mundo de la equitación, sino que también llegó a los corazones de aquellos que luchaban día a día contra la adversidad. En su última participación conjunta en una competencia de gran envergadura, Lucía y Bravío no buscaban la gloria efímera de un premio, sino celebrar el extraordinario viaje que habían emprendido juntos, un camino empedrado de resiliencia y amor incondicional. Cuando Lucía, en su fiel silla de ruedas, guió a Bravío con lentitud y elegancia por la pista de exhibición, el público irrumpió en un aplauso ensordecedor, una ovación que trascendía la mera admiración deportiva para convertirse en un tributo sincero a la fuerza del vínculo y la inquebrantable fe mutua. Aquel no era un concurso, sino una emotiva ceremonia en honor a la profunda conexión que los unía. Con el paso de los años, Lucía sintió la llamada de un nuevo propósito. Su amor por los caballos permanecía intacto, pero un ferviente deseo de ayudar a otros a través del poderoso vínculo entre humanos y animales la impulsó a seguir sus estudios en terapia ecuestre. Esta disciplina representaba la fusión perfecta entre su pasión más profunda y su misión de vida. Aunque Bravío había envejecido, su espíritu permaneció tan indomable como siempre, convirtiéndose en el compañero leal e inseparable de Lucía en este nuevo capítulo de su existencia. A través de su ejemplo inspirador, miles de personas comprendieron que la verdadera victoria no reside en el reconocimiento masivo, sino en la huella imborrable que dejamos en el corazón de los demás y en el legado de esperanza que cultivamos. Lucía y Bravío demostraron al mundo que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, siempre existe un camino hacia adelante, siempre y cuando tengamos la fe inquebrantable, el amor incondicional y el coraje indomable para creer en nosotros mismos. Su historia no fue simplemente un triunfo en una competencia, sino una lección eterna sobre la amistad verdadera, la perseverancia inquebrantable y el poder transformador de creer en nuestros sueños, por más audaces que parezcan. Si has llegado al final de esta historia,
me encantaría que dejaras un comentario puntuándola del 0 al 10. Y no dudes en compartir desde qué rincón del mundo me estás leyendo y si disfrutas de este tipo de relatos conmovedores sobre animales.